Bienvenidos a mi canal nuevamente. Dando continuidad a las distribuciones de variables continuas, iniciamos hoy con la más sencilla de las continuas, la distribución de probabilidad uniforme. Entonces necesitamos conocer cuatro características, ya no son tres, les recuerdo. En las distribuciones discretas eran tres características que nos interesaba de una distribución: su función de densidad, su valor esperado y su varianza. En las continuas ya no solo van a ser esas tres, hay una nueva que nos interesa también. Nos interesa entonces la función de distribución, la función de densidad acumulada, el valor esperado y la varianza. Entonces aquí nos definen primero la función de densidad. Dice, una variable aleatoria x tiene distribución uniforme en el intervalo a, b si su función de densidad de probabilidad tiene esta forma: 1 sobre b menos a si x toma valores entre a y b, y 0 en cualquier otro caso. Entonces, importante, ¿cómo identifico yo que un problema o un ejercicio se ajusta a una distribución uniforme? Sencillo, cuando el problema o el ejercicio me esté definiendo una variable en un intervalo específico. Me dicen que x se distribuye en un intervalo a, b. Si me dan esa información, entonces ya con a y b, que son los parámetros de la distribución, ya yo puedo definir cómo queda la función de densidad. Va a quedar definida de esta manera. Les dice, una variable aleatoria x con distribución uniforme se caracteriza porque la probabilidad de que la variable tome un valor en un intervalo de su rango de variación es la misma. Por eso se le llama distribución uniforme. Es decir, la probabilidad de que ocurra cualquier valor de la variable va a ser la misma en todo el rango en donde esté definida la variable. Entonces ya conocemos la función de densidad, esta que está aquí. Si nos piden calcular probabilidades, tendríamos que resolver la integral de esta función de densidad. Entonces vamos a suponer que queremos evitar eso y vamos a construir la función de distribución acumulada, que es esta que está acá. Si yo logro identificar y conocer la función de distribución acumulada, calcular probabilidades va a ser simplemente utilizar esta función de densidad acumulada. Entonces, primero, x está definido, miren, x está definido en el intervalo de a b. Entonces, para calcular la función de densidad acumulada, que fue la sesión pasada, f mayúscula se calcula resolviendo la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x, en este caso de la función de densidad. Pero x está definida solo en el intervalo de a a b. Por eso es que aquí hay que considerar todos estos casos. Primero, se supone que x es menor que a. Si x es menor que a, entonces no cae en este intervalo, caería acá, en este de acá. Y si cae en este de acá, ¿qué valor toma la función de densidad? 0. Entonces, si x es menor o igual que a, la función de densidad acumulada, es decir, f mayúscula, que sería la integral desde menos infinito hasta x de f de x de u, y eso va a ser 0. ¿Por qué? Porque la función de densidad toma el valor de 0. No es difícil darse cuenta de eso. La siguiente es, ok, ya x no va a caer a la izquierda de a, ahora va a caer entre a y b. Si ese es el caso, entonces la función de densidad acumulada va a ser la integral desde a hasta x. ¿Por qué hasta x y no hasta b? Porque x está definida entre a y b. Puede tomar cualquier valor, puede ser b, sí. Pero miren que aquí la desigualdad es estricta. Entonces no es necesariamente tomar el valor de b. Por eso no se define hasta b, sino que dice hasta antes de b. Por eso hasta x. Puede estar muy cerquita de b, pero no va a ser b. Por eso se define la función de densidad acumulada como la integral desde a hasta x de la función de densidad. ¿Qué valor toma la función de densidad?
Pues bueno, desde A hasta X, la función de densidad de A hasta B, ¿qué valor toma? 1 sobre B menos A. Por eso aquí queda la integral desde A hasta X de 1 sobre B menos A, evaluado por du, que es el diferencial de la integral. 1 sobre B menos A, aquí no depende de la variable, sale como constante y me quedaría la integral entonces de 1 por du, y la integral de 1 por du es u evaluado en x y en a, por eso me queda x menos a arriba. Es una integral muy sencilla, espero no tengan dificultad en entenderla. Entonces, si x toma valores entre a y b, la función de densidad acumulada va a ser x menos a dividido b menos a. Y por último, ¿qué pasa si x es mayor que b? Es decir, ya supuse que x caía acá antes que a. Supuse que x cae entre a y b. El supuesto que me hace falta es que x caiga después de b, es decir, que x sea mayor o igual que b, que es el caso que estoy estudiando. Como una distribución acumulada, pues si he entendido los conceptos anteriores, sé que esta integral me debería dar 1. Evaluémosla a ver. Entonces, la función de densidad acumulada va a ser la integral desde a hasta x de la función de densidad. Y ahora sí, los límites de las integrales van a quedar desde a hasta b. ¿De quién? De la función de densidad. ¿Y qué valor toma la función de densidad? Si x está entre a y b, la función de densidad va a tomar estos valores que están acá. Listo. Entonces me queda más la integral desde b hasta x. ¿Sí? Supongo que x cae antes que a, supongo que x cae entre a y b, y supongo que b cae, que x puede caer por acá en cualquier tramo. Por eso es que se parte, no se parte con dos integrales, como dice aquí, se debe partir con tres, solo que la otra, que era desde menos infinito hasta a, esa integral va a ser 0, porque la función de densidad va a tomar valores de 0 en ese rango. Vean que esta integral desaparece, porque es la integral de 0, una constante, eso va a dar 0. Me queda simplemente resolver esta integral. Resolver esta integral es b menos a sobre b menos a más 0, y eso me queda 1 más 0, me queda 1. Es decir, la función de densidad acumulada o distribución acumulada va a tomar el valor de 1 cuando x sea mayor o igual que b. Entonces la función de distribución de una variable aleatoria uniforme en el intervalo AB va a quedar definida de esta manera. Esto me es muy útil. ¿Por qué? Porque si ya yo la conozco, para calcular probabilidades simplemente va a ser reemplazar en ella. Ya no me va a tocar calcular las integrales que he calculado anteriormente. ¿Sí es claro? Entonces, tres características me interesa. 4. Primero, la función de densidad, que ya sí aquí se las di a conocer. La función de distribución acumulada, aquí las tengo. Y la otra es el valor esperado y la varianza. El valor esperado o la media y la varianza de una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo AB está dado de esta manera. Esto tiene su deducción. ¿De dónde sale esto? Pues en la sesión anterior yo les enseñaba cómo se calculaba el valor esperado de una variable continua. X es una variable continua definida en este intervalo. El valor esperado tenía una definición. La integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad. Yo conozco la función de densidad, sí, porque acá me la están dando o me la están definiendo. Entonces, al utilizar esa definición y resolver esa integral, me debe dar esta expresión que tengo acá. Les queda como ejercicio o como tarea deducir esta expresión y darse cuenta que efectivamente surge de la definición de valor esperado de una variable aleatoria continua. Igual sucede con la varianza. Al utilizar la definición de varianza de una variable aleatoria continua, debo llegar a que la varianza de una
variable o una distribución uniforme va a ser b menos a al cuadrado sobre 12. Se los dejo de ejercicio para que apliquen la definición de varianza y valor esperado de una variable aleatoria continua. Al aplicar esa definición deben llegar a estos resultados que les estoy ilustrando acá. Entonces, en un problema, si me preguntan por el valor esperado, yo no tengo que utilizar la definición aquella. Si ya yo sé que la distribución es uniforme, sé que el valor esperado toma esta forma. Simplemente va a ser reemplazar. Como ejemplo nos dice, una función de densidad de probabilidad del tiempo necesario para terminar una operación de ensamblado es, toma este valor, cuando x toma entre 30 y 40 segundos. Entonces, des en cuenta que me están definiendo la función de probabilidad o la función de densidad y me la están definiendo en un rango de 30 a 40. Este sería mi A, este de acá sería mi B. Entonces ya yo identifico inmediatamente que me están hablando de una distribución uniforme y me la están dando en un rango. Entonces, bajo eso me están preguntando, calcule la proporción de ensambles que requieren más de 35 segundos para concluir la operación. Ese sería un primer ítem. Segundo ítem me dice obtener un tiempo X tal que el 90% de los tiempos de ensamble exceda ese valor X. Y tercero, calcular la media y la varianza del tiempo de ensamblado. Entonces, 3 preguntas. Aquí estoy colocando los distintos tipos de preguntas que pueden surgir con respecto a un problema que tenga que ver con distribución uniforme. Entonces, lo primero es defino la variable, sea x la variable aleatoria que mide el tiempo de ensamblado. Claramente, si x es una variable que mide el tiempo, se está refiriendo a una variable que es continua. Es lo primero que hay que identificar. Por la forma de la función de densidad es claro que x tiene distribución uniforme porque se los había dicho anteriormente. Me están dando que es una constante y que está definida en un intervalo. Y miren que el intervalo efectivamente es A y B. A es 30, B es 40. Entendido eso, voy a la solución. La primera pregunta es, calcule la proporción de ensambles que requieren más de 35 segundos para concluir la operación. Matemáticamente ya yo definí x, acá está, la variable que cuenta el tiempo, que mide el tiempo de ensamblado. Entonces, si yo leo esto matemáticamente, ¿qué me están preguntando? Esto es la probabilidad de que el tiempo de ensamblado para concluir una operación sea de más de 35 segundos. Esta es la pregunta que me toca resolver. Entonces, des en cuenta que aquí x es mayor que 35. Si hubiese sido menor, yo pensaría en resolver este ejercicio recurriendo a la densidad acumulada de la variable aleatoria. Pero no es menor, sino que es mayor. Entonces tengo que pensar en darle vuelta a esto. Acostumbrémonos que nada de lo que sea a cola superior, es decir, mayor, no podemos resolver. Siempre que tengamos problemas de este tipo, tenemos que darle la vuelta. Y pues como sabemos que una de las características que tienen las funciones de distribución de densidad es que el área que hay debajo de la curva es 1, entonces aplico propiedad de complemento. Si sé que el área que hay debajo de la curva es 1, a 1 le resto la probabilidad que hay a la izquierda de 35 y voy a conocer esta probabilidad. Es decir, resolver esto es equivalente a resolver esto que tengo acá. ¿Y por qué complicarme la vida con eso? No me la estoy complicando, me la estoy simplificando. Porque para resolver esto, probabilidad de que x sea menor o igual que 35, miren que es una probabilidad a la izquierda de un punto. Entonces, si yo conozco cuál es la función de densidad acumulada de la variable, simplemente sería evaluar en ese punto. Entonces, lo que hice fue pensando en reemplazar aquí, vean, en F mayúscula reemplazar por 35. El 1 sigue siendo constante por la definición que utilicé aquí de complemento. Entonces,
1 menos probabilidad de que x sea menor que 35 es equivalente a 1 menos evaluar 35 en la densidad acumulada. ¿Y qué es la densidad acumulada? Pues nos tomamos el trabajo de deducirla. Veanla, acá está. X menos A sobre B menos A. Simplemente reemplazo ahí. X, en este caso X es 35, que es el valor que estoy reemplazando. A es 30. X menos A, B menos A. Entonces se me vuelve una operación de puros términos aritméticos. Simplemente resolver 35 menos 30 sobre 40 menos 30. 35 menos 30 me da 5, 40 menos 30 me da 10, 1 menos 5 décimos, 5 décimos es un medio, 1 menos un medio me da 0,5. No es difícil hacer o verificar estos cálculos que estoy haciendo acá. Conclusión. La proporción de ensambles que requieren más de 35 segundos para concluir la operación es del 50%. Es decir, la mitad necesita más de 35 segundos para concluir la operación. Para el segundo ítem, y este es un poquito más complejo, hay que entender, dice, obtener un tiempo X, aquí ya no me están preguntando por una probabilidad. De hecho, me están dando una probabilidad que sería este 90%. Obtener un tiempo X, no sé cuál es, de tal manera que el 90% de los tiempos de ensamble excedan a ese valor. Me planteo el ejercicio matemáticamente. Me están diciendo, voy a encontrar un tiempo X de tal manera que los demás tiempos superen a ese tiempo X. Y la probabilidad de que eso suceda debe ser del 90%. O sea que lo que estoy haciendo en esta primera parte es planteándome la pregunta de lo que me están haciendo acá. Listo. 0,9 es la probabilidad de que x sea mayor que x. X es la variable aleatoria y x minúscula es los valores que la variable puede tomar. Dese en cuenta, miren que aquí está x mayor. No podemos conocer nada de probabilidades a derecha, hay que darle la vuelta. Por eso aplico 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual que x. Y aquí hago este reemplazo, ¿por qué? Porque estoy pensando en reemplazar en f mayúscula por x. La intención es encontrar este x, ese es mi objetivo. ¿Quién es ese x? Entonces, si ya yo le di la vuelta a esto, simplemente en f mayúscula, que es la distribución acumulada, reemplazo por x. Vean que es una igualdad, una igualdad, una igualdad. De este lado tengo el 0,9, no se olviden de él. Entonces me queda 1 menos f evaluado en x. F mayúscula, ¿quién es? Nosotros nos tomamos el trabajo de deducirlo, véanlo, aquí está. X menos A sobre B menos A. Entonces, X menos A lo conozco, es 30. B menos A, B lo conozco, es 40. A lo conozco, es 30. Entonces me queda 1 menos X menos 30 sobre 10. Este 1 que está aquí está positivo, o bueno, me queda una ecuación, 0,9 igual a 1 menos X menos 30 sobre 10. Ya aquí, esta igualdad es una ecuación de una incógnita. No es difícil deducir o darse cuenta que X menos 30 debe ser igual a 1. ¿Por qué? Este 1 pasa para acá, tendría 1 menos 0,9, me va a quedar 0,1. 10 está dividiendo, pasa a multiplicar al 0,1, me da 1. Por eso la ecuación me queda x menos 30 es igual a 1. ¿De dónde se obtiene que la intención era encontrar el tiempo x? De aquí despejo x. 30 está negativo, pasa a positivo. X va a ser entonces 31. Entonces, 31 es el tiempo que hace que el 90% de los tiempos de ensamble excedan 31 segundos. Muy claro y muy importante este tipo de ejercicio. Nuevamente le digo, la intención con los distintos tipos de preguntas que les estoy colocando acá es que sepan qué se les podría preguntar en un problema práctico. La última pregunta es calcular la media y la varianza del tiempo de ensamblado.
La media es A más B sobre 2. ¿De dónde saqué esto? Pues claramente ustedes van a darse cuenta y a verificar que si X es una variable uniforme definida en el rango A, B, el valor esperado es A más B sobre 2. Ustedes esto lo van a deducir. Si lo deducen, así como yo hice la deducción de que la función de distribución acumulada era esta, así como hice la deducción, ustedes van a hacer la deducción de esto y la de esto. Y si hacen la deducción, que yo confío en ustedes que la van a hacer, podemos reemplazar aquí. Es decir, podemos utilizar ese resultado. Para calcular la media, 40 más 30 sobre 2, la media es de 35. Y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12. 40 menos 30 al cuadrado sobre 12. 100 sobre 12, 8,33. ¿Sí? Aquí tengo entonces la varianza y el valor esperado de una variable aleatoria uniforme definida en el intervalo A, B, es decir, 30,40. Espero este video les sea útil. Muchas gracias.